Vamos a comenzar con el estudio de las aplicaciones de la derivada. La derivada tiene muchas aplicaciones muy útiles para el estudio de funciones. Por ejemplo, nos permite determinar los valores extremos de una función, como los máximos y los mínimos absolutos y relativos. Comencemos con los máximos y mínimos absolutos. ¿A qué se llama máximo absoluto de una función? Si tenemos una función f definida en un dominio D, decimos que tiene un máximo absoluto en un número C del dominio si el valor de la imagen de C es mayor o igual que cualquier otro valor de imagen para toda X en D. Y también podemos decir que f tiene un valor mínimo en un punto C del dominio si la imagen de f de C, el valor de esa imagen es menor o igual que cualquier otra imagen para f de x para cualquier x en el dominio D. Bien, vamos a explorar el concepto de extremos absolutos en las siguientes figuras. Si tenemos una función f de x definida como y igual a x cuadrado, en el caso A, el dominio es el conjunto de los números reales, es decir, de menos infinito a infinito. En este caso particular, la función presenta un mínimo absoluto para el número 0 cuando x es 0, su imagen es 0 y es la menor de todas las imágenes. Sin embargo, no tiene máximo absoluto porque siempre podremos encontrar un número del dominio para el cual la función sea, el valor de la función sea mayor que otra. En el caso B, tenemos la misma regla de definición, pero definida en un dominio de 0 a 2 cerrado, es decir, el dominio es el conjunto, el intervalo cerrado de 0 a 2. En este caso particular, el mínimo absoluto va a ser 0 y se produce cuando x es igual a 0. Y en el caso del máximo absoluto será 4, el valor 4, que toma cuando x es igual a 2. Siguiendo con la misma función que pasa ahora cuando el dominio es el intervalo abierto en 0 y cerrado en 2, para el caso de la figura C. Fíjense que en este caso particular, la función toma un máximo absoluto cuando x es igual a 2, la imagen es 4 y es la mayor imagen. Sin embargo, no tiene mínimo absoluto porque al ser abierto en 0 siempre podré encontrar un número más próximo a 0 cuya imagen sea menor. Entonces no tiene mínimo absoluto. Y en el caso de la misma función se evalúa en el dominio el intervalo abierto 0, 2 y en este caso particular la función no presenta ni máximo ni mínimo absoluto. Al estar definida en un intervalo abierto no vamos a tener mínimo absoluto ni máximo absoluto. Es decir, que la existencia de extremos absolutos o extremos relativos dependen del dominio donde se analiza la función. Eso es muy importante de tener en cuenta. Veamos qué dice el teorema del valor extremo de una función continua. Si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces la función f va a alcanzar tanto un mínimo absoluto como un máximo absoluto en ese intervalo. Esto es, existen número x1 y x2 en el intervalo AB con f de x1 m minúscula y f de x2 m mayúscula,
tales que cualquier otro valor de la función para un x cualquiera del intervalo AB, f de x será menor o igual al máximo y mayor o igual al mínimo. Es decir, que todo otro valor de la función para cualquier otro valor x se encontrará entre ese mínimo absoluto y ese máximo absoluto. En este caso particular, el máximo y el mínimo, el valor mínimo absoluto, se encuentran en puntos interiores al intervalo AB. En el caso de la derecha, tenemos que en el extremo A se produce el valor máximo de la función y en el extremo B el valor mínimo de la función. Es decir, todos los valores de las funciones para cualquier x interior a B estará comprendido entre el máximo y el mínimo. En ocasiones las funciones, además del mínimo absoluto y del máximo absoluto, presentan máximos y mínimos denominados relativos o locales, y se dice que una función f tiene un mínimo o un máximo local en un número c del dominio, por ejemplo, si la imagen de c es mayor o igual que una imagen f de x en un abierto que contenga c. Es decir, podrá tener un máximo local, por ejemplo en el punto C, si en las proximidades de C, en la imagen de C es la mayor a las imágenes de los valores de X que se encuentran en un abierto que contenga el número C. Y de la misma manera puede tener un mínimo local cuando ese valor de la imagen es menor a otras que se encuentran en un entorno o en un abierto que contenga al número C. Es decir, que puede haber un mínimo absoluto y máximos locales, mínimo local, porque es mínimo comparado con los valores de las inmediaciones, pero no es inferior al mínimo absoluto. En este caso tenemos el máximo absoluto en el punto D y tenemos un máximo local en el punto C y otro mínimo está en el punto B. Bien conocido el concepto de extremos de una función, vamos a estudiar ahora el teorema de la primera derivada para los valores extremos locales y el concepto de punto crítico. Bien, si una función f tiene un valor máximo local o un mínimo local en un punto interior C del dominio, y si f', o sea, la derivada está definida en C, entonces f' de C es igual a 0. Es decir, la derivada evaluada en C será igual a 0. Y cuando en un punto interior del dominio de una función f la derivada primera es 0 o no está definida, se dice que ese es un punto crítico de la función. Por ejemplo, en el caso A, acá en esta figura, tenemos que hay un punto C para el cual la derivada primera es 0. Fíjense que gráficamente la tangente es horizontal, es decir, la pendiente es 0. En este caso es un máximo local, absoluto en este caso. Por ejemplo, punto crítico puede ser donde la derivada primera es 0 o no está definida, como en estas figuras donde, por ejemplo, en A es discontinua en el extremo, entonces es un punto crítico. Acá tenemos un punto crítico interior porque hay un salto, o un punto crítico en este caso porque hay una cresta, no está definida la derivada en este punto.
Un teorema muy utilizado, un concepto muy utilizado es el teorema de Rolle, que dice que cuando tenemos una función y igual a f de x continua en todo punto de un intervalo cerrado AB, y si es diferenciable en todo punto interior de AB, entonces si la función toma el mismo valor en los extremos, es decir, si f de A es igual a f de B, entonces existe al menos un punto para el cual la derivada primera es 0. Es decir, que vamos a tener al menos un punto, en este caso de la figura tenemos 3, donde la derivada primera es 0. La tangente es horizontal y en estos casos se producen máximos o mínimos locales o también pueden ser absolutos. Otro teorema con múltiples aplicaciones, el teorema del valor medio, que dice que toda función continua y igual a f de x en un intervalo cerrado AB, si es diferenciable en el interior, en el abierto AB, va a existir por lo menos un punto C en el dominio tal que f de b menos f de a sobre b menos a es igual a f' de ese número c, o sea, la derivada evaluada en c. Bien, si ustedes recuerdan, en el primer miembro tenemos el cociente de diferencia entre las imágenes y los valores de la función. Esto nos da la pendiente de la recta secante de A a B. Es decir, que vamos a tener un punto interior para el cual la recta tangente, porque la derivada evaluada en C es la pendiente de la recta tangente, será igual a la pendiente de la recta secante. El teorema de valor medio no exige que la función sea derivable o diferenciable en los extremos, es suficiente con la continuidad. Por ejemplo, la función y igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado en el intervalo cerrado de menos 1 a 1 cumple con el teorema del valor medio. Hay un punto interior que es 0 donde la derivada primera es 0, es decir, tiene tangente horizontal. Vamos a las consecuencias del teorema del valor medio. Si resolvemos esta expresión, vamos a obtener un número que representa el cambio promedio de la función en el intervalo cerrado AB, mientras que f' evaluado en C es el cambio instantáneo. Entonces, el teorema del valor medio lo que nos está diciendo es que en algún punto interior del dominio, el cambio promedio es igual al cambio instantáneo. Y como consecuencia del teorema del valor medio, tenemos que si la derivada primera f' de x es igual a 0 en todos los números x de un intervalo abierto a b, entonces la función f de x es una constante para todo x que pertenece a b. Y la otra consecuencia es que las funciones que tienen la misma derivada difieren por una constante. Es decir, si hay dos funciones f y g cuyas derivadas f' de x y g' de x son iguales, entonces existe en cada punto del intervalo, digamos, estudiado, entonces estas difieren en una constante. Para ilustrar lo que dijimos anteriormente, presentamos aquí la función menos x cuadrado más 3, menos x cuadrado más 1, menos x cuadrado y menos x cuadrado menos 1. La derivada de todas ellas es menos 2x, es decir, todas ellas tienen la misma derivada, es decir, que entre estas funciones difieren una de otra solamente por una constante.